A mediados del siglo XIX, España, y en particular su región noroccidental de Galicia, atravesaban un periodo de importantes dificultades económicas y sociales. Después de las guerras napoleónicas y los conflictos políticos posteriores, el país se encontraba en un estado de inestabilidad. Galicia, alejada de los centros de poder, se caracterizaba por un terreno accidentado con cadenas montañosas, bosques densos y asentamientos rurales dispersos. Este aislamiento geográfico jugó un papel importante en lo que luego ocurrió en la región. La economía de Galicia era predominantemente agrícola, con altos niveles de pobreza. La mayor parte de la población vivía en pequeños pueblos donde la Iglesia Católica tenía una fuerte influencia en la vida cotidiana. Las supersticiones y creencias populares estaban muy extendidas, especialmente en zonas remotas donde la educación estaba al alcance de unos pocos. Entre estas creencias, un lugar especial lo ocupaban las leyendas sobre los lobizontes, criaturas similares a los hombres lobo de otras mitologías europeas. Es en este contexto histórico donde aparece Manuel Blanco Romasanta, nacido en 1809 en la villa de Requesijo en la provincia de Ourense. Una característica distintiva de su biografía es que al nacer fue registrado como niña y solo a los 8 años se corrigió este malentendido. Algunos investigadores relacionaron posteriormente este hecho con los posibles problemas psicológicos de Romasanta. Después de la muerte de su esposa en 1833, Romasanta comenzó a llevar una vida nómada, convirtiéndose en vendedor ambulante. Recorrió unos pueblos de Galicia vendiendo diversos productos, entre ellos ropa, telas y otros artículos de primera necesidad. Gracias a su profesión conocía bien los caminos de montaña y los asentamientos remotos, a los que rara vez llegaban los extraños. Con el tiempo, Romasanta se ganó la reputación de ser una persona educada y agradable, lo que le ayudó a ganarse la confianza de los lugareños. Fue un periodo en el que la comunicación entre pueblos era limitada y las fuerzas del orden rara vez aparecían en zonas remotas. La desaparición de una persona puede pasar desapercibida para las autoridades durante mucho tiempo, sobre todo si se trata de los sectores más pobres de la población o de aquellos que deciden migrar en busca de una vida mejor. La emigración a América desde Galicia fue común durante este periodo y muchos simplemente desaparecieron en busca de un nuevo futuro. Fue en estas condiciones de aislamiento geográfico, penurias económicas, superstición generalizada y aplicación limitada de la ley que comenzaron a ocurrir los acontecimientos que más tarde harían infame el nombre de Manuel Blanco Romasanta en la historia de España. A partir de 1846 aproximadamente, comenzaron a producirse desapariciones inexplicables, sobre todo de mujeres y niños, en varios pueblos de Galicia. Los primeros casos no atrajeron mucha atención de las autoridades. En áreas rurales aisladas, las personas a veces desaparecían debido a accidentes, animales salvajes o simplemente se mudaban a las ciudades o incluso al extranjero en busca de una vida mejor. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a surgir un patrón perturbador. En los pueblos que visitaba el comerciante Manuel Blanco Romasanta, la gente empezó a desaparecer cada vez con mayor frecuencia. Se cree que la primera víctima conocida fue Manuela Blanco, una mujer de 60 años que desapareció en 1846 después de que Romasanta se ofreciera a ayudarla a mudarse a la ciudad portuguesa de Oporto. Poco después, Bárbara García desapareció junto con su hijo Francisco. Romasanta explicó su ausencia diciendo que les había ayudado a emigrar a Portugal. En 1849, Benita García y su hija Petrona, quienes también supuestamente fueron a Portugal con la ayuda de Romasanta, desaparecieron. Le siguieron Josefa García, Antonia Ignacio y muchos otros. Sorprendentemente, Romasanta aparecía a menudo con las pertenencias personales de los desaparecidos, explicando que se las habían dado para venderlas o como pago por sus servicios en la organización de su mudanza. Los residentes locales comenzaron a notar este patrón. En los pueblos de Galicia, donde las comunidades estaban muy unidas, la ausencia de cartas o noticias de familiares supuestamente emigrados despertaba cada vez más sospechas. Lo que fue especialmente alarmante fue que ninguno de los que se fueron se puso en contacto con sus familias restantes, lo cual era extremadamente inusual en aquellos tiempos en que los lazos familiares eran de suma importancia. Las sospechas crecieron cuando algunos familiares de los desaparecidos notaron que Romasanta vestía la ropa de los desaparecidos o vendía sus pertenencias personales. Respondió evasivamente a las preguntas sobre las cartas de quienes se habían marchado,
aduciendo dificultades con las comunicaciones postales o afirmando que entregaría las cartas más tarde. En 1850, los rumores de extrañas desapariciones asociadas con Roma Santa se habían extendido por toda la región. Sin embargo, debido a la falta de pruebas claras y de un sistema eficaz de aplicación de la ley, las autoridades no tomaron medidas serias. Además, Roma Santa se movía constantemente y nunca permanecía en el mismo sitio durante mucho tiempo, lo que dificultaba cualquier investigación. La gente empezó a evitar el contacto con el comerciante y éste tuvo que buscar aldeas nuevas y más remotas para sus actividades. Esto, a su vez, condujo a una expansión de la geografía de las desapariciones, lo que en última instancia jugó un papel fatal en su exposición. A medida que crecían las sospechas sobre Roma Santa, su comportamiento se volvió cada vez más excéntrico. En conversaciones con los aldeanos, a veces mencionaba su naturaleza especial y la maldición que pesaba sobre él. Según testimonios posteriores de testigos, Roma Santa comenzó a insinuar que a veces se transformaba en lobo. El concepto de licantropía, la creencia de que una persona podía transformarse en lobo, tenía raíces profundas en el folclore gallego. En esta región de España existen leyendas de lobisoms, hombres lobo, desde hace siglos. Según las creencias locales, algunas personas estaban maldecidas y condenadas a transformarse periódicamente en lobos, especialmente durante la luna llena o en ciertos días sagrados. Roma Santa comenzó a integrar estas creencias populares para explicar su comportamiento, afirmando que era víctima de una maldición de ese tipo. Habló de cómo, durante sus transformaciones, perdió el control de sí mismo y actuó a instancias de alguna fuerza externa. Estas historias, aunque aterradoras, no parecían del todo increíbles para algunos habitantes de aldeas remotas en el contexto de las supersticiones populares de la época. Cabe destacar que Roma Santa era ambivalente respecto a sus afirmaciones de licantropía. En algunas situaciones, utilizó estas creencias para infundir miedo y evitar preguntas innecesarias sobre sus actividades. En otras ocasiones, negó por completo cualquier mención de lo sobrenatural, presentándose como un comerciante común y corriente. Los testigos también señalaron que Roma Santa tenía una capacidad extraordinaria para ganarse la confianza de la gente, especialmente de las mujeres y los niños. Era elocuente, conocía las costumbres locales y sabía ofrecer exactamente aquellos bienes o servicios que más necesitaban los habitantes de un determinado pueblo. Esta capacidad de adaptación social, combinada con un profundo conocimiento del terreno y de las rutas de escape, le permitió evitar sospechas serias durante mucho tiempo. A principios de la década de 1850, el comportamiento de Roma Santa se volvió cada vez más alarmante. Algunos han notado su inusual fijación en la luna llena y cambios en su comportamiento en ciertos días. Otros testigos mencionaron más tarde su extraña actitud hacia ciertos objetos religiosos, lo que en la sociedad profundamente religiosa de aquella época era una señal particularmente alarmante. Ya sea que Roma Santa realmente creyera en su capacidad de transformarse en lobo o fuera una expropiación deliberada de la superstición local, su asociación con el concepto de licantropía se convirtió en una parte integral de su imagen y, en última instancia, jugó un papel importante en su juicio y en cómo su caso fue percibido por el público. El punto de inflexión decisivo en el asunto de Roma Santa se produjo en 1852. Tras la desaparición de varias personas en la comarca de la Sierra de San Mamede aparecieron las primeras pruebas concretas. Los cazadores encontraron restos humanos en una zona boscosa cerca del pueblo donde Roma Santa fue avistada recientemente. Este descubrimiento dio lugar al inicio de una investigación más seria. El juez José María Bahamonde de la ciudad de Alari se hizo cargo de la investigación, mostrando una minuciosidad inusual para la época. En lugar de confiar en rumores y especulaciones, insistió en recopilar sistemáticamente pruebas e interrogar a los testigos. Bajo su dirección se exhumaron e identificaron los restos de varias víctimas. Una de las piezas claves de evidencia fue el hallazgo de objetos pertenecientes a las personas desaparecidas entre las pertenencias de Roma Santa y en los lugares donde se alojaba. De particular importancia fue el descubrimiento de trozos de jabón que, como se supo más tarde por la propia confesión de Roma Santa, estaban hechos de grasa humana. Este hecho se convirtió en uno de los aspectos más impactantes del caso para el público de la época. A medida que la investigación se fue ampliando, varias piezas de evidencia comenzaron a encajar formando una imagen coherente.
Se estableció que muchos de aquellos a quienes Roma Santa supuestamente ayudó a mudarse a Portugal nunca cruzaron la frontera. Además, algunas de sus pertenencias personales fueron encontradas en la escena del crimen o en posesión del propio sospechoso. En abril de 1852, Roma Santa fue detenido en la localidad de Nombela, provincia de Toledo. Inicialmente negó todos los cargos, pero a medida que se presentaron pruebas, su posición comenzó a cambiar. Finalmente, frente a pruebas irrefutables, Roma Santa comenzó a confesar, sorprendiendo incluso a los investigadores más experimentados. En su testimonio, confesó haber asesinado a 13 personas entre 1846 y 1852, aunque historiadores y criminólogos creen que el número real de muertos puede haber sido mayor. Roma Santa describió sus métodos en detalle, cómo atraía a las víctimas con promesas de ayuda para emigrar, las mataba en el bosque y luego usaba partes de su cuerpo para hacer jabón y otros productos que luego vendía. La parte más controvertida de su confesión fue su afirmación de licantropía. Roma Santa insistió en que durante algunos de los asesinatos estaba bajo la influencia de una maldición y se convirtió en lobo. Describió estos episodios como momentos en los que perdió el control de sí mismo y actuó bajo la influencia de alguna fuerza externa. La investigación del caso Roma Santa supuso un importante avance en la metodología forense en la España de la época. Por primera vez, en la investigación de asesinatos en serie se utilizaron sistemáticamente métodos como el examen minucioso de la escena del crimen, la recopilación y análisis de pruebas y el interrogatorio detallado de testigos y sospechosos. El proceso contra Manuel Blanco Roma Santa comenzó en 1852 y atrajo una atención pública sin precedentes en toda España. El caso fue uno de los primeros juicios a asesinos en serie ampliamente publicitados y despertó el interés público en la criminología y la ciencia forense. La defensa de Roma Santa se basó en la afirmación de que estaba loco debido a su creencia en su propia licantropía. Sus abogados lo retrataron como una víctima de una enfermedad mental, argumentando que no podía ser considerado completamente responsable de sus acciones debido a una creencia patológica de que se había transformado en un lobo. Este fue uno de los primeros intentos de utilizar el concepto de locura en la práctica judicial española. La Fiscalía, por el contrario, destacó el carácter metódico y calculador de la actuación de Roma Santa. Los fiscales destacaron su capacidad para planificar cuidadosamente sus crímenes, evadir la captura durante años y racionalizar las desapariciones de sus víctimas. También señalaron ante el tribunal que sus acusaciones de licantropía solo surgieron después de su arresto y podrían haber sido una estrategia de defensa deliberada. Durante el juicio, por primera vez en la práctica jurídica española, expertos en el ámbito de la medicina y del emergente campo de la psiquiatría tuvieron una amplia participación en la valoración del estado mental de los acusados. Los médicos que examinaron a Roma Santa estaban divididos en sus opiniones. Algunos lo consideraban un enfermo mental, que sufría una forma de monomanía, obsesión por una idea, mientras que otros afirmaban que era plenamente consciente de sus actos. En septiembre de 1852, el tribunal declaró a Roma Santa culpable del asesinato de 9 personas y lo condenó a muerte por garrote, un método de ejecución por estrangulamiento común en España en aquella época. Sin embargo, esta sentencia no se ejecutó. El caso de Roma Santa atrajo la atención de la reina Isabel II, quien expresó interés en las denuncias de licantropía. Por orden suya, el famoso neurólogo francés de la época, el Dr. Joseph Pierre Phillips, fue invitado a examinar al condenado. Después de estudiar el caso y examinar personalmente a Roma Santa, el Dr. Phillips llegó a la conclusión de que efectivamente sufría un trastorno mental, aunque no en forma de licantropía. Basándose en parte en esta conclusión, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte por cadena perpetua en 1854. Roma Santa fue enviado a prisión en Celaya, donde murió en 1863 de cáncer de estómago después de pasar unos 10 años en prisión. El caso de Manuel Blanco Roma Santa tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la criminología, la psiquiatría forense y el sistema judicial español y europeo. Fue uno de los primeros casos documentados de asesinato en serie en España y uno de los primeros ejemplos de la consideración del estado mental del acusado como factor en el proceso penal. El legado de este caso sigue vivo en la cultura y la criminología españolas. La historia del hombre lobo de Galicia ha pasado a formar parte del folclore y ha inspirado numerosas obras literarias,
películas y estudios. En la criminología moderna, Roma Santa es considerado un ejemplo clásico de un asesino en serie que operaba en un entorno rural aislado, lo que le permitió evadir la captura durante mucho tiempo. Para el ordenamiento jurídico español, el caso Roma Santa marcó un hito importante en el desarrollo de los conceptos de responsabilidad penal, locura y el papel del examen psiquiátrico en el proceso judicial. También destacó la necesidad de un enfoque sistemático para investigar los delitos que cruzan las fronteras jurisdiccionales. En el análisis académico moderno, el caso de Roma Santa a menudo se considera un ejemplo de cómo los factores sociales, económicos y geográficos pueden crear condiciones que permiten a los asesinos en serie operar con impunidad durante largos periodos de tiempo. Su caso sigue siendo tema de estudio para historiadores, criminólogos y psiquiatras que buscan comprender el complejo fenómeno de los asesinatos en serie y su desarrollo histórico.